Listo. Muy bien, buenos días chicos, buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a completar lo que es oraciones incompletas, ¿sí? Habíamos visto la definición, la estructura. Hoy día vamos a ver los 4 criterios, cómo resolver las oraciones incompletas, ¿sí? Vamos a ver los 4 criterios. Les voy a dejar una pequeña ficha y nada más, ¿no? Y la próxima clase va a ser pura práctica puros ejercicios prácticos, sí, puros ejercicios prácticos. Hablando de práctica, creo que hoy día tenía una práctica con algún salón y no le he programado. Bueno, este, luego lo veré. Ok, vamos a lo que es la clase del día de hoy. Aquí está. Vamos a ver, entonces hemos visto que una oración incompleta es aquella a la cual se le ha quitado, ¿no? Uno o más elementos, ¿no? Uno o más elementos. Y hemos dicho que la, mm, el objetivo principal no es completar con las alternativas, porque completar se puede con cualquiera de las alternativas y los distractores. Con cualquiera de ellos se puede completar. El objetivo principal de este tipo de ejercicios es devolver la coherencia, ¿no? De la manera más precisa. Ese es el objetivo principal, devolver la coherencia de la manera más precisa. ¿Ok? Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Eh, Hoy vamos a ver cómo resolver o con qué criterios, con qué fórmulas, de qué forma se pueden resolver estos ejercicios. Aquí hemos visto y les señalé que hay cuatro formas de resolver estos ejercicios. Un criterio contextual, uno gramatical, uno semántico y uno sintaxis. Ya, vamos primero por el contexto. ¿Desarrollamos alguno de ellos? ¿Desarrollamos alguno de ellos? No desarrollamos ninguno de ellos, ¿no? Por favor, prendan sus cámaras los que están ingresando. Piero, buenos días, prende tu cámara. Rosy, bueno, los demás todavía no terminan de ingresar. Cielo, tu cámara, por favor. Ya, buenos días, Piero, enciende tu cámara, por favor. Buenos días, Benjamín, ¿qué tal? Buenos días. Enciende tu cámara, por favor, ¿ya? Primer criterio, el criterio contextual. Sí. Rosita, buenos días, ¿qué tal? Tu camarita, por favor. En cuanto al criterio contextual, tiene que ver, ojo, tiene que ver con el rastro verbal, en primer lugar, el rastro verbal. Número dos, que la palabra que va a completar el espacio en blanco esté relacionada con el tema del cual se está tratando, ¿sí? Buenos días a los que acaban de ingresar, por favor, a Piero, buenos días, a Rosita, a Benjamín y a Yamir, por favor, enciendan sus cámaras, ¿sí, sí chicos? Ok, en este caso, el sentido contextual es darle el mejor y mayor significado de las palabras en cuanto al tema que se está tratando, ¿sí? También debemos remarcar que en este caso tenemos que buscar el rastro verbal. Fíjense, en primer lugar, si habla de dieta, ¿sí? Dieta. Luego habla sobre alimentos ricos en calcio, ¿sí? Entonces, y el último rastro verbal es debilitar. Entonces, si yo me pongo a revisar y me pongo a poner en el contexto, o sea, en el tema de esta oración, está hablando sobre un tema de salud, ¿no? Sobre un tema de salud, ¿sí? Si habla de dieta, de alimentos ricos en calcio, entonces no va a hablar de algo estético, ¿sí? No va a hablar de algo estético. Ok. En este caso, los ojos no se pueden debilitar. Los ojos no se van a debilitar. Lo que se podría debilitar sería la visión, pero los ojos no se debilitan, ¿ya? Nos quedaría huesos y músculos. Y si nos ponemos en el contexto, ¿sí? Y aquí viene que ver un poco la cultura general también, tenemos que saber cuál de los dos elementos o cuál de las dos componentes del cuerpo humano necesita y solicita calcio. Entonces, por cultura general y porque el profesor Llana, que en algún momento, que nos ha enseñado biología en algún momento de nuestra vida, nos ha enseñado que los huesos
los huesos, además de los dientes, poseen y necesitan una gran cantidad de calcio. ¿Qué sucede si no consumimos calcio en nuestra dieta diaria? Se debilitan nuestros huesos y se produce lo que se conoce como la osteoporosis. Y en el caso de los dientes, nuestros dientes, a pesar de que los cepillemos, caerían en una posibilidad mayor de picarse, al igual que con la caries, ¿no? Ok, entonces es necesario el calcio tanto para huesos y dientes. En este caso, la respuesta más cercana por el tema, es huesos, ¿sí? Y en este caso, he analizado bien el contexto y encontré el rastro verbal. Fíjense en el siguiente ejemplo. Piero, buenos días. Rosa, buenos días. Por favor, por última vez, su cámara. ¿Sí? Por última vez. Ok. Todos estamos con cara de sueño, jóvenes, así que no hay problema. ¿Ya? Benjamín, tu cámara, por favor. Ok. Fíjense en la número, en la letra, en el siguiente ejercicio. El fiscal procedía con ante la penalidad. ¿Ya? Ojo, entonces tenemos que analizar. ¿Cuál es el contexto? Un fiscal, en este caso, nos ponemos en el contexto, un fiscal dentro de lo que es un juicio es el abogado que acusa, ¿no? El que acusa es el fiscal, ¿ok? Dentro de las, es el que acusa. Y ojo, procedía, o sea, actuaba. ¿Cómo actúan los fiscales? Entonces voy poniéndome en el contexto. Ante la penalidad. ¿Qué es la penalidad? El castigo, ¿ya? Entonces, a ver, si un fiscal lo que busca es que el acusado reciba su castigo, ¿no? Entonces, ojo, no va a proceder en ningún momento con alegría ni con solidaridad, ¿no? Ahora, ningún fiscal tampoco va a actuar con venganza, ¿sí? Lo que va a buscar con la mayor rectitud posible, es que se logre el objetivo de condenar al acusado. Entonces, en este caso, por el contexto y por el tema, la respuesta es rectitud. Finalmente, un ejemplo más. Este está más fácil, ¿no? Este tercero es más fácil. El actor va a superar sus miedos cuando enfrenta a quién. Cuando enfrenta a quién. Entonces me pongo en el caso, ojo, todos tenemos miedo, profesores, alumnos, seres humanos. El miedo es propio del ser humano, ¿sí? Entonces, pero estamos hablando en el contexto, en el tema del actor, los actores. Entonces, los actores ¿a quién le van a tener miedo? No le van a tener, por lógica, a los modelos no. Ahora, tenemos personas, público y respetable. Si nos ponemos en el contexto de la actuación, en el tema de la actuación, ¿cómo se le denomina al público dentro de lo que es la actuación? No le dicen público ni le dicen personas. Se denomina respetable. Respetable. Este ejercicio tiene más que ver con el otro criterio, el criterio semántico, y nos va a servir, vamos a usarlo para explicar el siguiente criterio. El criterio semántico tiene que ver con los significados. Cuando nos queden, muchas veces nos van a quedar dos o tres palabras sinónimas con el mismo significado, fíjate. Personas, público, el respetable, en cierto modo son sinónimos, ¿no? Y aquí combino significado con contexto. Entonces, en este caso, si tengo varios sinónimos, tengo que elegir aquella palabra que tiene un mejor significado para el contexto, para este tema. Entonces, en este caso, personas es muy general, público es muy general. En este caso, y en el caso de la actuación, el respetable equivale a lo que es el público y las personas y está de acuerdo al contexto. Entonces,
aquí estamos juntando, estamos fusionando dos criterios. Buenos días, Mariluz, ¿cómo estás? Estamos fusionando dos criterios, ¿sí? El criterio Buenos de días, profe. contexto. ¿Cómo estás, Mariluz? El criterio de contexto que nos ayuda a ubicarnos dentro del tema, ¿sí? Y en este caso también el criterio semántico, que vamos a explicarlo en este momento. Vamos a buscar dentro de los 4 criterios el criterio semántico. Ahí está. El criterio semántico, ojo, nos lleva a lo que es la precisión léxica. ¿Qué quiere decir precisión léxica? Lo que hice hace un momento, que la opción elegida debe ser la más adecuada al contexto de la oración. Hay palabras que tienen, como te digo, varios significados, hay varios sinónimos, y en este caso tengo que escoger por su significado la más cercana, la más precisa. Fíjense, para que no cayera la bicicleta contra el muro, y para que no se cayera, ahí está el rastro verbal, para que no se cayera contra el muro. Entonces, ojo, a ver, no se cayera contra el muro. A ver, si te das cuenta, puso, ubicó, colocó y apoyó. Las 4, en cierta manera, son sinónimos, ¿no? En cierto modo son sinónimos. Pero ¿cuál es más precisa en este caso para que no se cayera? ¿Mm? ¿Qué término usarías para que algo no se caiga, perdón? ¿Qué término usarías? ¿Mm? ¿Cuál es el más preciso en este contexto? En este contexto. El contexto es que no se caiga, que no se caiga. ¿Mm? Generalmente, ¿qué haces cuando algo se está por caer? ¿Lo colocas? ¿Lo ubicas? ¿Lo apoyas o lo pones cuando algo se está por caer? ¿Mm? ¿Lo coloco, lo ubico, lo apoyo o lo pongo cuando algo se está por caer y no quiero que se caiga? Lo apoyo, ¿no? Lo apoyo, ¿no? A ver, para que no se caiga, lo coloco y se te cae, porque lo colocas nada más, o lo pongo o lo ubico, pero si yo lo apoyo, ¿qué quiere decir? No solamente es colocarlo, sino colocarlo teniendo un punto donde no se cae. Este término es mucho mejor que estos 3, es más preciso. Fíjese en este caso, nos durante la fiesta. Fíjate. Entonces aquí también entra ya el siguiente criterio, que es el criterio lógico. En una fiesta, en una fiesta, en una fiesta, nos celebramos, como que no hay lógica y no hay el otro criterio, que es el criterio de gramaticalidad. Nos celebramos. Este no tiene lógica, ¿no? Ahora puede ser nos alegramos durante la fiesta, podría ser. Ojo, nos reiremos, también podría ser. Pero ¿qué es lo más preciso que uno piensa cuando va a ir a una fiesta? Y que ¿Divertiremos? abarca a lo demás. En este caso, nos divertiremos, ¿no? Nos divertiremos. Que no solamente tiene que ver con reírse ni con alegrarse, ¿no? Quizás encuentras a una persona en esa fiesta y tienes una conversación muy entretenida y sin bailar y sin beber o sin... Tuviste una fiesta muy, muy divertida, ¿no? Entonces, ojo, en este caso, adecuamos la mejor palabra dentro del contexto. La última, y fíjense, nuestra era que no haya, ¿ya? Que no haya. Entonces, a ver, nuestra proyección, ojo, nuestro mirar hacia el futuro era que no haya temas. Nuevamente, estas dos opciones no nos ponen dentro del contexto. No, nuestra vista hacia el futuro, proyección, era que no haya tema. Nuestra necesidad, para nosotros es una necesidad que no haya tareas, viéndolo lógicamente, ojo, no de manera, ya,
viéndolo lógicamente, esta no completa lógicamente. Y no nos pone un contexto. Nuestra intención, puede ser, ahí sí, nuestra intención era que no haya lecciones. Fíjense, y tanto intención como esperanza completan este espacio, ¿sí? Pero para darle un mejor contexto entre lecciones y clases, ¿qué palabra se adecua más? Entre lecciones, claro, se adecua mejor la palabra clases. Entonces, nuestra esperanza, cuando el profesor ya no enviaba el link hasta las 8:10, nuestra esperanza es que no haya clases, ¿no? Pero el profesor Abanto lo mandó a las 8:02, así que caballero nomás a levantarnos y a la clase. Entonces, el segundo criterio es ubicar las palabras dentro del tema, dentro del contexto, ubicarnos en el contexto, ubicarnos en el contexto y buscar la palabra más adecuada. Si te das cuenta, estamos fusionando los dos criterios, perdón, los dos criterios anteriores, fíjense, tanto contextual, que es ubicarnos en el contexto, en el tema, ¿sí? Ubicarnos en el tema, y semántico, que tiene que ver con el significado más preciso, dentro del contexto. Ubicarnos en el contexto y usar la palabra que tiene mayor precisión. Gramaticalidad. En este caso, la gramaticalidad tiene que ver con la concordancia, con que haya concordancia entre las palabras. Si está en masculino, la palabra que va a completar tiene que ser en masculino. Si está en plural, tiene que seguir estando en plural, si toda la oración está en plural. La conjugación, fíjense, en este caso, debe de presentar los mismos accidentes gramaticales. Debe presentar los mismos accidentes gramaticales de toda la oración. Fíjese, un detective experimentado puede percatarse de los más mínimos. Fíjense, mínimos está en plural. Mínimos está en plural. Entonces, mira, ¿cuál se descarta? ¿Cuál no va a ser en este caso? ¿Cuál puedo descartar? Si este está en plural. Indicio no puede ser. ¿Por qué? Porque está en singular. Entonces, esta la elimino. Y mira, ya me quedan 3. Igual, ¿cuál otra más por el mismo criterio de gramaticalidad? Por el mismo criterio. Rastro, ¿no? Fíjate, los mínimos rastro. Mínimos rastro. Entonces, ahí por gramaticalidad, porque no tiene el mismo accidente, porque aquí está en plural y aquí está en singular, esta no puede ser tampoco. Fíjate, en eso consiste el criterio de gramaticalidad, en que haya concordancia, que presente los mismos accidentes, ¿sí? Para que presente los mismos accidentes. Entonces, yo analizo la oración y la oración está en plural. Entonces, la respuesta tiene que ir en plural, pues, para seguir. E indicio no está en plural, está en singular, entonces elimino esto. E igual que rastro. Y ya me quedan solamente 2, o detalles o pistas. Y ojo, aquí puedo usar el criterio de contexto. Un detective, ¿qué busca? ¿Detalles o pistas? ¿Qué busca un detective? ¿Detalles o pistas? Y por el otro criterio, por el criterio semántico, un detective lo que va a buscar es pistas. ¿Ok? Porque esta palabra se adecua mejor al contexto. Al contexto. Y aquí estoy usando los dos criterios anteriores. El primer criterio de gramaticalidad lo usé para descartar, ¿no? Aquí está en plural, esta como está en singular lo elimino, esta también. Y luego usé el otro criterio, el criterio de contexto y el semántico. ¿Cuál de las palabras, de estas dos palabras, es más precisa y va mejor con el contexto? Entonces dije, un detective que busca detalles o pistas. Y un detective se le denomina que busca pistas. Por eso se le llama detective, ¿no? Ok. Fíjese en este caso,
Fíjense, es una lengua oficial de un estado. Miren, un masculino, ¿no? Un artículo masculino. Entonces, a ver, primero uso gramaticalidad. Gramaticalidad. Un idiomática. Por gramaticalidad descarto, porque aquí está en masculino y este es femenino. ¿Ya? Un idiomática. Miren, un es singular y lingüistas está en plural. Esta también, elimino. ¿Sí? Y de la misma forma, masculino, femenino. Entonces, ¿cómo me queda? Ya no necesito los demás criterios. Un idioma es una lengua oficial de un estado. Aquí solamente utilicé el criterio de gramaticalidad, ¿no? Aquí solamente utilicé el criterio de gramaticalidad. El último, vamos a tratar de resolver el último y como te digo, en este caso primero estamos viendo gramaticalidad y luego lo asociamos a los demás criterios. Fíjense en este caso, una persona no cree ni en sí mismo. Una persona, entonces una persona, femenino, ¿no? Una persona, femenino. Entonces, gramaticalidad. Y fíjense, singular, una persona, femenino y singular, femenino y plural, no va. Masculino, no va. Ahora, puede ser increíble y agnóstica. Ambas palabras calzan dentro de este contexto, gramaticalmente. Ahora, analizo dentro del significado. ¿Quién es la persona que no cree en nada? Que no cree en nada, ni en Dios, ni en las personas, ni en ninguna política, ni en nada. ¿Cómo se le denomina a esa persona? Se le denomina agnóstico. Agnóstico. Y aquí viene un poco de la cultura general y un poco del contexto. Y en este caso estoy usando gramaticalidad y contextualidad. Muy bien. Para cerrar y finalizar, para finalizar la explicación, ¿sí? Para finalizar la explicación, vamos a ver el criterio de sintaxis. Mira, el contextual es ponerme en el tema. Ponerme en el tema. El semántico va de la mano con el contextual. Ya que me ubiqué en el tema, busco la palabra que mejor se ajusta por su significado. La mejor palabra que se ajusta por su significado. ¿Sí? Y gramaticalmente tengo que ver la concordancia, que concuerde en género, en número, en persona. Y finalmente nos toca ver el criterio de sintaxis. Y este criterio de sintaxis, ojo, tenemos que ver la función que cumple la palabra faltante en la oración. ¿Sí? En pocas palabras, tiene que ver con el gramaticalidad, porque tenemos que ver la categoría gramatical que puede ir, ¿no? Fíjense, si yo tengo aquí un verbo, ¿ya? Es muy, muy difícil que aquí haya un verbo, ¿ya? Entonces, y si yo analizo la oración sintácticamente, esto va a ser el sujeto y esto va a ser el predicado. Entonces estoy haciendo un análisis sintáctico, ¿ya? Entonces, aquí en el sujeto, tengo que ver qué palabras pueden formar un sujeto. Un sujeto, en este caso, de las que tenemos aquí, ¿cuál podrán ser? En este caso, todos son pronombres, ¿sí? Pero hay un pronombre que de hecho no va a completarlo, ¿no? Ojo, ya sabemos que aquí va un pronombre. Ya, todas son pronombres, pero hay un pronombre que podemos descartar. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que podemos descartar y decir, este no va de hecho? ¿Cuál es el que no puede ir? Ya la tienen, ¿no? ¿Cuál? Este, ¿no? Ti, ¿no? Ti tiene mucho poder. Ti no puede ser ti, pues, ¿no? Ese pronombre no puede ser. Ya, en este caso puede ser ellos, pero fíjate, y aquí también usamos gramaticalidad. Tiene, está en singular. Y ellos está en plural. Entonces,
miren, estoy usando dos criterios. Estoy usando el sintáctico, que aquí tiene que ir un pronombre, y estoy usando el anterior, el de gramaticalidad. Entonces, si acá está en singular, y ellos está en plural, entonces no puede completar, no puede completar. Ahora, nos también está en plural. Nos tiene mucho poder sobre sus, entonces, ojo. Y ojo, por sintaxis, miren, por sintaxis no puede ir aquí un verbo. Sobre sus ayudar, no puede ir aquí un verbo. Aquí tiene que ir un sustantivo. Entonces, el único sustantivo, amigos. Y esta es la respuesta, utilizando gramaticalidad y usando sintaxis. Porque aquí estamos hablando de qué palabra, qué categoría podría ir. ¿Qué categoría podría ir? Vamos a ver si hay algún ejemplo más sobre sintaxis. No, sobre sintaxis no hay. Ya. Ok. Es como que yo te pusiera algo simple en la pizarra. Como si yo te pusiera aquí María y caminan juntos. ¿Ya? A ver, aquí puede ir un verbo en este espacio en blanco. ¿Puede ir un verbo? ¿Puede ir un verbo? ¿Puede ir un verbo? No puede ir un verbo aquí. En este espacio en blanco, puede ir un artículo, un artículo, un artículo. La, los, un. ¿Puede ir un artículo? No puede ir un artículo. Menos, podría ir un pronombre, sí. Un pronombre, sí. Podría ir un sustantivo, que es lo más preciso. Entonces, ojo, yo analizaría entre las alternativas, si tengo un verbo, lo tacho. Si hay un artículo, lo tacho. ¿Sí? E incluso, podría ir un artículo aquí, perdón, un adjetivo, María y alto, María y bello, María y fe. No. Entonces, si por ahí entre las alternativas hay un adjetivo, tampoco podría ir. Ahora, si entre las alternativas hay un sustantivo y hay un pronombre, entonces analizo entre un sustantivo y un pronombre. ¿Cuál podría ir? ¿Y qué tal si el sustantivo es Luis? ¿Y qué tal si el pronombre es ellos? Aquí ya no entra, ya no entra sintaxis, sino entra gramaticalidad, ¿no? Entonces, en este caso, María y ellos caminan juntos, o María y Luis. Entonces, lo más cercano por gramaticalidad sería Luis. ¿Ok? Entonces, he usado aquí sintaxis y luego he usado gramaticalidad. Entonces, para nuevamente retomar lo de los criterios, ojo, vamos a usar en el momento de completar las oraciones los 4 criterios. A veces sale por uno solo, como hace un momento, por gramaticalidad salió, ¿no? A veces solamente usando el contexto, ¿no? Si está hablando de medicina y hay varios términos sobre mecánica, entonces el único término que será, la respuesta será un término que hable de medicina, ¿sí? Vamos, por aquí tengo, bueno, 8:36. Lo que les voy a dejar es en una ficha, ojo, una ficha con significados para que practiques un poco esto. Los criterios contextuales, los criterios gramaticales, los criterios semánticos. Una fichita con algunos ejercicios. La próxima clase no va a haber teoría. Vamos a hacer pura práctica con ejercicios aquí en la pantalla y también con quizzes y vamos a ir explicando cada uno de los criterios, explicando qué criterios están usando. ¿Sí? Para eso necesito que repasen un poco. Va a ser una práctica dirigida, no práctica calificada, práctica dirigida. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a practicar bastante estos ejercicios.
para poder tomarles luego la práctica de razonamiento verbal. ¿Ya? Ok. Listo, chicos. Hasta acá vamos a tomar el screen. Vamos a tomar el screen del día de hoy. Ya. Hasta aquí la clase del día de hoy.